Hola, buenos días. Soy el profesor Jorge Rubalcaba y junto con el doctor Arturo García les damos la bienvenida a este curso que se titula Visión General de la Reactividad Química en Disolución Acuosa en Sistemas Multicomponente con verificación experimental empleando técnicas electroquímicas e instrumentación profesional. Para esta primera parte haremos uso de la técnica potenciometría. Para este primer ejemplo realizaremos la estandarización de una solución de hidróxido de sodio y emplearemos como material de referencia al biftalato de potasio. Una vez estandarizada nuestra solución de hidróxido de sodio, esta nos servirá para conocer concentraciones de analitos que presenten propiedades ácido-base. Emplearemos una bureta de vidrio, la cual deberá contener a nuestro titulante, en este caso el hidróxido de sodio. También haremos uso de un vaso de precipitados, en el cual deberá estar disuelta la masa equivalente de nuestro material de referencia para gastar aproximadamente 3/4 de la bureta. Haremos uso también de un pHímetro de la marca Mettler Toledo, modelo Delta 340. Este estará conectado a un electrodo combinado de vidrio de la marca Hanna. Asimismo, también haremos uso de una sonda de temperatura de la marca Mettler Toledo. Para calibrar nuestro electrodo combinado de vidrio, haremos uso de una serie de soluciones buffer. Son 3 soluciones distintas, una de pH 4, una de pH 7 y una de pH 10. Cada una se encuentra amortiguada con distintas entidades químicas que presentan propiedades ácido-base. El electrodo que estamos viendo es un electrodo combinado de vidrio de doble unión de la marca Hanna Instruments en modelo HI 1332. Esta doble unión evita una contaminación del electrodo de referencia que contiene el electrodo combinado de vidrio por posible ingreso del analito hacia la cámara interior del electrodo. El cuerpo de este electrodo esquematizado en color amarillo está hecho de un polímero llamado polieterimida, el cual presenta propiedades mecánicas resistentes, una estabilidad térmica elevada y es químicamente resistente a muchos productos químicos agresivos. Estas 3 propiedades le confieren al electrodo una mayor durabilidad. El bulbo esférico tiene una formulación de vidrio llamada de propósito general. Esta formulación permite al electrodo ser utilizado en un intervalo de temperaturas desde 0 hasta 70 grados centígrados. El electrodo se conecta al potenciómetro a través de una conexión de tipo BNC. Adicionalmente, tenemos también una sonda de temperatura. Dicha sonda de temperatura es de la marca Mettler Toledo. Se conecta también directamente al pHímetro y tiene un intervalo de medida de -30 a 100 grados centígrados. Como primer paso para nuestra ejemplificación, realizaremos la calibración de nuestro electrodo combinado de vidrio. Para la calibración del electrodo combinado de vidrio y del pHímetro, primeramente encenderemos el equipo. Esperaremos a que nos dé un valor de pH. Una vez que se nos ha dado un valor de pH, podemos observar la medición del valor de pH y el valor de temperatura. En este caso, como la sonda de temperatura no está sumergida en ninguna solución, nos da un valor de temperatura bajo. Debido a las especificaciones del equipo y a que no se ha encontrado la configuración en el manual, únicamente se calibrará a 2 puntos. Uno de ellos será con una solución de pH 4 de biftalatos y con una solución de boratos a pH 10. Para la calibración, primeramente pulsaremos el botón Cal y nos abrirá un nuevo apartado. Esta sección Cal. El electrodo se debe sumergir sobre la solución de calibrado. En este caso será primeramente pH 4.
Una vez sumergida, esperaremos a que se estabilice el valor de pH. Esperaremos aproximadamente 10 segundos. De acuerdo con las especificaciones del manual, la solución buffer debe de estar en un intervalo de pH de 3 a 5. Una vez que han pasado los 10 segundos, daremos clic en el botón Treat y tendremos nuestro primer valor de pH calibrado. Procederemos a enjuagar el bulbo del electrodo de pH con abundante agua. Esto con la finalidad de retirar, de enjuagar y nos dé falsos en la medición. Procederemos a secar la punta del electrodo con cuidado para no romper el bulbo. Una vez que está seco, procedemos a sumergir el electrodo en la segunda solución. En este caso es la de pH 10. Volvemos a dar clic en el botón Cal y nos solicita la segunda solución buffer. De acuerdo con el manual también, el valor de pH de la solución buffer para calibrar a pH 10 debe de estar entre 9 y 11. En este caso esperamos 10 segundos a estabilizar la lectura. Y una vez transcurridos esos 10 segundos, damos clic en leer y obtenemos nuestro pH calibración y obtenemos la pendiente de calibrado, que en este caso, o más bien conocida como beta, la eficiencia del electrodo, que en este caso es de un 97%. Una vez terminado este proceso, enjuagamos nuevamente con abundante agua la punta de nuestro electrodo secamos con pequeños tapeos y nuestro electrodo está listo para las mediciones. El montaje experimental se muestra a continuación. Tenemos nuestra bureta llena de nuestro titulante. En nuestro vaso de precipitados se encuentra la masa suficiente de nuestro material de referencia. Podemos observar que se encuentra sumergida la sonda de temperatura, así como el electrodo combinado de vidrio. En una proporción tal que el bulbo se encuentre totalmente sumergido. Asimismo, la bureta se encuentra en una posición tal que puede abrirse la llave para dosificar al titulante. Y aquí observamos la respuesta de pH. Los datos obtenidos de este ejercicio se muestran al final del video. Muchas gracias por su atención. Buenos días. A continuación, procederemos con el análisis matemático correspondiente al apartado de potenciometría, enfocándonos particularmente en la determinación de la concentración analítica de una disolución de hidróxido de sodio mediante una titulación potenciométrica, utilizando bistalato de potasio como material de referencia.
Para llevar a cabo este análisis emplearemos la hoja de cálculo aquí presentada, que puede descargarse a través del código QR proporcionado en el video. El libro de Excel consta de 3 distintas hojas, cada una de las cuales será explicada de manera detallada. En este caso, el análisis de datos se realizará utilizando 3 metodologías. En primer lugar, se abordará el análisis de datos mediante el uso de la primera y segunda razón de cambio, para determinar el punto final de valoración. La segunda metodología consistirá en utilizar el modelo de Gunnar-Gram para determinar parámetros físico-químicos como el pKa y el pKw. Finalmente, con los datos termodinámicos, pKa y pKw, obtenidos a través del modelo de Gunnar-Gram, así como las concentraciones reales estimadas a partir del método de la primera razón de cambio, construiremos una función continua y sin segmentación basada en el balance de electroneutralidad, considerando todas las especies con cargas presentes en la disolución. Posteriormente, compararemos la curva teórica resultante con la curva experimental. Para la primera y segunda razón de cambio, se dispone de la siguiente hoja de cálculo. En esta sección se incluirá el nombre del analista o de la persona encargada del tratamiento de datos. A continuación, se ingresarán las constantes de formación del ftalato con protón, que según la literatura tienen un valor de 4.93 y 7.68, respectivamente. Posteriormente, se registrará la masa inicial del material de referencia utilizado, en este caso, la masa de bifstalato de potasio pesada para la estandarización, así como la pureza del reactivo de bifstalato de potasio y el volumen de agua en el cual se disolvió la masa pesada de bifstalato de potasio. Para este ejemplo, estas celdas se llenarán con la siguiente información. Se pesaron 0.2041 gramos de reactivo analítico, que presentaba una pureza reportada en el marbete del 99.95%. Esta masa se transfirió completamente a un vaso de precipitados de 100 ml y se le agregaron 50 ml de agua destilada. Una vez disuelta la masa de bifstalato de potasio, se procedió a la estandarización agregando volúmenes de 0.1 en 0.1 ml de hidróxido de sodio y registrando el valor de pH tras cada adición, esperando aproximadamente 15 segundos entre lectura. Los datos de volumen agregado y pH se colocarán en esta sección. Con base en las expresiones de fracción molar distributiva presentadas en la parte superior y considerando los valores de pH registrados durante la titulación, se establecerá la sintaxis para obtener el diagrama de fracción molar distributiva en función del pH para el polisistema ácido ftálico, biftalato y ftalato. Para Phi0, la sintaxis es 1 sobre 1 más 10 elevado al logaritmo de beta 1 menos el pH, más 10 elevado al logaritmo de beta 2 menos 2 veces el pH. Por otro lado, la expresión para Phi1 es 10 elevado al logaritmo de beta 1 menos el pH, dividido entre 1 más 10 elevado al logaritmo de beta 1 menos el pH, más 10 elevado al logaritmo de beta 2 menos 2 veces el pH. En otras palabras, Phi1 es 10 elevado al logaritmo de beta 1 menos el pH multiplicada por Phi0. Finalmente, la expresión para Phi2 es 10 elevado al logaritmo de beta 2 menos 2 veces el pH, multiplicado por Phi0. Cabe destacar que estas expresiones provienen del balance de materia único sobre el ftalato. En el diagrama de fracción molar distributiva se observa que la especie predominante en el sistema es el biftalato, lo que indica que la reacción ocurre entre el biftalato y el hidróxido añadido. Con esta sección debidamente completada, procedemos a determinar la primera razón de cambio para el volumen en el punto final de la titulación. Para esto, se debe calcular el volumen promedio experimental, es decir, se sumará el valor de la celda A32 al valor de la celda A31 y este resultado se dividirá entre el número de datos, en este caso 2. De esta manera, se irán obteniendo los volúmenes promedio de la titulación. Al realizar este tratamiento de datos, se observa que con el último dato no es posible calcular un valor promedio, ya que no existen otros valores con los que se pueda ser promediado. Por lo tanto, se entiende que se ha perdido un grado de libertad. En el caso del delta de pH sobre el delta de volumen, al tratarse de una razón de cambio, expresa la variación de pH cuando se produce un cambio en el volumen. Por lo tanto, se trata de un cociente de diferencias.
y la sintaxis para estimarlo es el pH de la celda B32 menos el pH de la celda B31 dividido entre el volumen de la celda A32 menos el volumen de la celda A31. De manera análoga al caso anterior, se pierde un grado de libertad debido a este tratamiento matemático. Si se expresa gráficamente la razón de cambio en función del volumen promedio, se obtiene el gráfico que se presenta aquí. De acuerdo con la cuantitatividad de la reacción, es posible observar un máximo que corresponde al volumen de punto final de la valoración. En el caso improbable, en el que no se puede observar un valor máximo, se procede a calcular la segunda razón de cambio. Para ello, se sigue la siguiente sintaxis. Se debe calcular el volumen promedio del volumen promedio. Para esto, se toma el volumen promedio de la celda F32, al cual se le suma el valor promedio del volumen promedio de la celda F31, y este resultado se divide entre 2. Recordando que al calcular el promedio de volúmenes se perdió un grado de libertad, al realizar el promedio de estos dos promedios, se perderá un segundo grado de libertad. Finalmente, para determinar la segunda razón de cambio, se tiene que la diferencia entre la celda G32, que está asociada a la primera razón de cambio, y la celda G31, dividida entre la diferencia entre el volumen de la celda A32 y la celda A31. Proporciona el valor de la segunda razón de cambio. Al graficar esta función en función del volumen promedio del promedio, se obtiene el gráfico que se presenta aquí, en el cual se observa un cruce en el eje de las abscisas entre un máximo y un mínimo, que corresponde al volumen de punto final de valoración. Como se mencionó anteriormente, el método de la segunda razón de cambio resulta útil cuando no se puede apreciar claramente un máximo en la primera razón de cambio. No obstante, se sugiere que, cuando el máximo es evidente en la primera razón de cambio, se tome dicho valor de volumen, ya que de esta manera se podrá emplear la mayor cantidad posible de datos para el tratamiento. Observamos que, para este análisis, es suficiente emplear la primera razón de cambio, ya que el máximo es apreciable. Así pues, el volumen de punto final obtenido a través de esta metodología es de 9.45 mililitros. Con esta información podemos determinar la concentración analítica de hidróxido de sodio mediante el producto de la masa de biftalato de potasio pesada, que es 0.2041 gramos, por la pureza del reactivo analítico, que es 99.95%, multiplicado por 1000, correspondiente al factor de conversión de mililitros a litros. Y todo este producto estará dividido entre el producto de la masa molar del biftalato de potasio, que es 204.22 gramos por mol, y el volumen de punto final, que es 9.45 mililitros, teniendo una concentración analítica de hidróxido de sodio de 0.1057 mol por litro. En relación al método de Gunnar-Grahn, se empleará la siguiente hoja de cálculo. Esta hoja se completará con la información general previamente presentada, que incluye las constantes de formación globales del ftalato con protón, la masa de biftalato de potasio utilizada, la pureza del reactivo analítico de biftalato de potasio y el volumen de agua añadido para disolver la masa pesada de biftalato de potasio. Además, se incluyen las funciones GdB y HdB para antes y después del punto de equivalencia, respectivamente, deducidas a partir de equilibrios representativos. Por ejemplo, el equilibrio representativo para deducir GdB antes del punto de equivalencia es la disociación del anfolito biftalato en ftalato y un protón, mientras que para la función HdB se emplea la autoprotólisis del agua como equilibrio representativo. La deducción de estas funciones permite, como se aprecia, determinar parámetros termodinámicos asociados a cada uno de los equilibrios representativos. En GdB se involucra el Ka, mientras que en HdB se involucra el Kw. Las celdas relacionadas con las funciones GdB y HdB están programadas con la sintaxis adecuada. Solo se deben ingresar los valores de volumen y pH recopilados durante la titulación. Una vez ingresados los valores de volumen añadido y pH medido durante la titulación, se procede a seleccionar el intervalo de volúmenes que se emplearán para cada ajuste lineal. Para GdB, el ajuste se realizará desde un volumen de 3 hasta un volumen de 9.5 mililitros, ya que este intervalo proporciona un ajuste óptimo en términos de R cuadrada. En caso de que no se observe linealidad en este intervalo, se deberá comenzar a eliminar puntos al inicio de la titulación, dado que la función de Gunnar-Grahn muestra una mayor linealidad en las proximidades del punto final de valoración.
Como se observa en la gráfica, el coeficiente de determinación es de 0.9985 y los datos parecen seguir un comportamiento lineal. En el caso de HDB, se utilizarán los volúmenes después del punto final, por lo que el ajuste se realizará con volúmenes de 9.8 mililitros hasta 20 mililitros. Como se aprecia, el valor de R cuadrada para estos datos es de 0.9989, lo que permite concluir que, en este análisis, ambos intervalos de volumen muestran una tendencia lineal. En la sección marcada, se presentarán los parámetros estadísticos compilados para los ajustes de GDB y HDB, tales como la pendiente, la ordenada del origen y el coeficiente de correlación. Como se indicó anteriormente, el método de Gunnar-Gram permite determinar parámetros termodinámicos asociados a cada uno de los equilibrios representativos. Según la ecuación de GDB, a partir de la pendiente se puede obtener el Ka del par biftalato-ftalato. El pKa experimental de este par ácido-base es el cologaritmo del valor absoluto de la pendiente de la regresión lineal, resultando en un valor de pKa de 5.14. En el caso de HDB, según la ecuación de la recta, a partir de la pendiente es posible determinar el inverso de Kw, que es beta W. Por lo tanto, el logaritmo de la pendiente de la regresión de la ecuación HDB presenta el valor de pKw, el cual, para este ejemplo, es de 14.23. Cabe mencionar que los valores de pKa y pKw difieren de los reportados en la literatura, ya que para el par biftalato-ftalato se reporta un pKa de 4.93, mientras que el pKw del agua es de 14. Esta discrepancia se atribuye a la ausencia de controles de temperatura y fuerza iónica durante la ejecución del análisis. También es posible determinar el volumen de punto final de valoración a través del valor absoluto del cociente entre la ordenada del origen y la pendiente GDB. Esto se debe a que en el gráfico de Gunnar-Gram se aprecia una separación de las rectas, posiblemente debido a la carbonatación del hidróxido de sodio, lo que dificulta la obtención del valor de volumen de punto final. En estos casos, se hace uso únicamente de los parámetros estadísticos del ajuste lineal de GDB. Obtenido el volumen de punto final, tenemos que la concentración analítica de hidróxido de sodio será el producto de la masa de biftalato pesada, que es 0.2041 gramos, por la pureza del reactivo analítico, que es de 99.95% por 1000. Este producto estará dividido entre el producto del volumen de punto final calculado mediante Gunnar-Gram, que es 9.37 mililitros, por la masa del biftalato de potasio, que es 204.22 gramos por mol, teniendo una concentración analítica de 0.1066 mol por litro, que no presenta tanta diferencia de la obtenida a través del método de la primera razón de cambio. Por último, en relación al método de mínimos cuadrados, se dispone de la siguiente sección. Los valores del logaritmo de beta de formación para el ftalato con protón y el hidróxido con protón se completarán en función de los valores de pKa y pKw obtenidos mediante el método de Gunnar-Gram, los cuales son 5.14 y 14.23 respectivamente. El logaritmo de beta 2 para el ftalato con protón será el mismo que se ha utilizado previamente, es decir, 7.68. Las magnitudes de la masa de biftalato de potasio empleada, la pureza del reactivo analítico de biftalato de potasio y el volumen de agua añadido para disolver la masa pesada de biftalato de potasio serán idénticas a las utilizadas en las secciones anteriores. La cantidad de sustancia de biftalato de potasio colocada en la celda será el resultado del producto entre la masa pesada y la pureza dividido entre la masa molar del compuesto, que es 204.22 gramos por mol. El valor de la concentración analítica de hidróxido de sodio será calculado mediante el método de la primera razón de cambio. En esta sección se incluirán los datos experimentales obtenidos en la titulación potenciométrica, a partir de los cuales se calcularán las fracciones molares efectivas del ftalato, biftalato y ácido ftálico, es decir, Fi0, Fi1 y Fi2 respectivamente, empleando la sintaxis aquí presentada. En esta sección se ingresará la sintaxis de la expresión algebraica asociada a la función polinómica que permite obtener la curva de valoración teórica de volumen en función del pH. Al observar el gráfico, se aprecia en color morado la curva de titulación experimental basada en los valores de pH y volumen experimentales.
mientras que en azul se muestra la curva teórica de valoración para este sistema. Calcularemos la diferencia entre los volúmenes experimentales y teóricos y, posteriormente, elevaremos al cuadrado dicha diferencia. Notamos que la suma de cuadrados es el cuadrado de la suma de la diferencia entre el valor teórico, obtenido de la función polinómica, y el valor experimental. Utilizando el programa Solver, realizaremos una iteración para que los valores de las constantes de formación, tanto del ftalato con protón como del hidróxido con protón, así como la concentración analítica de hidróxido, converjan, minimizando el valor de la suma de cuadrados y que la curva teórica y experimental sean lo más parecidas posible. Para esto, abriremos la herramienta Solver, incluida en el programa Microsoft Excel 2023, ubicada en la sección de datos. Se desplegará una pantalla de este estilo. En primer lugar, estableceremos la celda objetivo, que en este caso será la celda de cuadrados mínimos, solicitando a Solver que esta celda tenga un valor específico de 0, pues requerimos que el valor teórico y experimental sean lo más parecidos posible. Esto será logrado mediante la variación de los valores de las celdas del logaritmo de beta 1 y 2 del ftalato con protón, el logaritmo de beta 1 del hidróxido con protón y la celda de la concentración analítica de hidróxido de sodio. Adicionalmente, en esta sección se podrán imponer restricciones a las celdas. En nuestro caso, impondremos una única restricción que será que el valor de la celda de concentración analítica de hidróxido de sodio deberá ser mayor o igual a 0, es decir, debe contener únicamente valores positivos, ya que un valor de concentración negativo carece de un significado físico. Una vez ingresados estos parámetros, haremos clic en Resolver y obtendremos un cambio en ciertos valores. Esto se debe a que, como ya se comentó, Solver busca minimizar la suma de cuadrados tanto como sea posible y propone valores que minimicen el cuadrado de la diferencia entre el volumen teórico y experimental. En resumen, cada uno de los métodos expuestos posee utilidad particular y su nivel de complejidad se incrementa conforme a las exigencias del analista y la profundidad de la información deseada. No obstante, el método de mínimos cuadrados posibilita, a través de la aplicación de un modelo matemático, la estimación de los parámetros relacionados con una titulación. Estos parámetros abarcan aspectos termodinámicos, como constantes de equilibrio, así como consideraciones operacionales, como las concentraciones analíticas. Por nuestra parte sería todo y les agradecemos su atención.